Ha salido el sol, así que podemos decir que hoy es un día peronista. Para los que no son peronistas, es un día Fidel, vos tenés el pelo largo así. Vamos arriba. Es un día latinoamericano porque, como dice la canción, ellos podrán comprar todo, pero no pueden comprar el sol, no pueden comprar el calor, no pueden comprar nuestro monte, porque acá hay un pueblo dispuesto a defender eso que ellos creen que tiene precio, pero para nosotros solamente tiene el valor de la misión que tenemos con los que vienen detrás nuestro, que es defender esta patria y evitar que efectivamente la vendan, evitar que se haga realidad ese deseo que tienen de entregar el territorio y lograr que efectivamente esa consigna tan linda que cantamos y que algunos no sabrán, pero es una consigna del Papa Francisco, la patria no se vende. Él fue el primero que la planteó en esos términos. El día anterior, la semana anterior al que se firmara ese nefasto acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que, digo, porque ahora tenemos enfrente a un descerebrado, inhumano, sádico, que abusa de su poder, que no cumple. Que no cumple con la Constitución. Me hace reír, pero no lo voy a repetir. Pero no hay que, vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿cómo no voy a saber, amigo? Pero no hay que olvidarse. No hay que olvidarse que es cierto que hubo criollos que nos vendieron, como decía Jauretche. Jauretche decía: es peor el criollo que te vende que el gringo que te compra. Porque al criollo lo votamos nosotros. No hay que olvidarse de ese que nos vendió, que se llama Mauricio Macri. Y no hay que olvidarse del que nos sigue vendiendo, que es Javier Milei y todos los cómplices que estuvieron en el medio. Porque si no, con esta idea de el pragmatismo, ¿qué es el pragmatismo de la derrota? ¿Qué es el pragmatismo de la decadencia? ¿Qué es el pragmatismo del empobrecimiento? Porque desde que la compañera Cristina dejó el gobierno en 2015, la Argentina no para de caer. Aumenta la pobreza, aumenta la extrema pobreza, que es la indigencia, aumenta la degradación del medio ambiente, disminuye la soberanía nacional, disminuyen los proyectos y propuestas estratégicas, aumentan los charlatanes, aumentan los veletas, aumentan los que saltan de un lugar a otro. Loco, estuvimos a punto de tener un candidato a presidente que hoy es ministro de Milei. El candidato oficial a presidente, Sergio Massa, dejó a la administración de aduana. El representante del FMI, perdón, de la Argentina ante el FMI, es un tipo de Massa. Es decir, a veces los boludos somos nosotros. Por eso yo fui candidato en las elecciones anteriores. Porque, bueno, basta. Basta de que nos vendan gato por liebre. Basta de tragar sapos. Porque si vos me decís, estamos tragando sapos y con eso vamos a frenar a la ultraderecha, a los inhumanos, pero encima es un pragmatismo de la derrota. Y yo creo que nuestra generación militante, los que estamos forjados en las luchas del 2001, los que pelearon antes y los pibes de ahora, tenemos que garantizar que nuestra fuerza, nuestro espacio político, social, se depure
de este falso pragmatismo, que insisto, no es pragmático. Será práctico para los que tienen intereses creados. Será práctico para los que están cómodos incluso con una situación de estas características, porque sigue habiendo diputados, senadores, gente que tiene cargos públicos, etcétera, mientras nuestro pueblo se caga de hambre. Pero bueno, no iba a empezar así. No sé por qué me enojé. Pero por ahí porque recién veníamos en el auto y chocamos. La compañera choca. Y el tipo se baja y la empieza a maltratar a la compañera. Bueno, yo me iba a bajar y Vale me dice, no, pará, no te bajes vos, se bajó Seba. ¿Dónde está Seba? Seba Sánchez. Seba Sánchez, fundador de Viento de Libertad, donde se recuperaron miles de pibes y pibas de las adicciones. Hace 20 años, Seba, si me permite decirlo, hace 20 años Seba estaba fumando paco abajo de un puente de William Morris, que es donde se vende la falopa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora se vende en todos lados. Y ahora el compañero ha rescatado de la narcoestructura a miles de pibes. Eso es meritocracia o mérito. No es mérito salir de cuna de oro y que te vaya más o menos bien, eso es obvio. Mérito es poder organizar desde abajo, la resistencia contra un sistema que excluye y descarta. Pero bueno, la cuestión es que Seba se baja a discutir, qué sé yo, obviamente el tipo baja los humos porque entramos en la lógica de me aprovecho del más débil o la más débil, pero cuando viene uno un poquito grandote me cago en las patas. Y los principios militantes, la moral revolucionaria, la moral peronista es inversa. Yo me pongo del lado del más débil, no del lado del más fuerte. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que nos quieren introducir una cultura de adulación al más fuerte y de desprecio por el más débil. Pero ¿por qué se pone tan nervioso este hombre con el choque? Porque estamos mal. Porque estamos atravesando un momento de mucha frustración. Estamos atravesando un momento donde sentimos como sociedad que hemos fracasado. No solamente colectivamente, sino cada uno individualmente en sus familias. Que tus problemas son tuyos, que vos tenés la culpa de si no le podés llevar la comida a los pibes o no podés pagar el alquiler. O no podés pagar los impuestos o lo que sea que tengas que pagar. Entonces, ese choque para mí grafica cosas que nos están sucediendo. Pero bueno, quería empezar agradeciendo a todos ustedes, a tantos compañeros y vecinos y habitantes de Santiago por el recibimiento tan maravilloso que me han hecho. Y a mí me gusta mucho venir al norte, a Santiago en particular, ahora les voy a contar alguna anécdota, porque desde las periferias se ve mejor, ¿no? Sí, está esta dicotomía entre el centro y la periferia. Yo les aseguro una cosa. Hay algo que si nosotros llegamos al gobierno voy a hacer. Yo voy a sacar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso de primer orden. Es decir, hay cosas que, y estoy un poco mezclando por ahí los temas que vamos a hablar más adelante, pero hay cosas que nosotros tenemos que tener claras en la política para qué queremos el poder. No cómo llegar al poder. Eso viene después. Eso hay que explicarlo, hay que realizarlo, pero tenemos que tener claro para qué queremos el poder. Bueno, una de las cosas para el que queremos el poder es para sacar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, porque esa matriz unitaria, donde la ciudad de Buenos Aires aplasta al resto del país, es una de las razones por las que no podemos construir un proyecto nacional, popular, latinoamericanista, porque la ciudad de Buenos Aires mira a Europa, porque la ciudad de Buenos Aires mira a Nueva York,
y no mira a Santiago, no mira a Corrientes, no mira a Bolivia, ni a Paraguay, ni a Chile, ni a Brasil. No mira a la patria grande, que es la de San Martín y la de Bolívar, que es la de Perón y Evita, porque Perón tenía una visión continentalista. Ahora cuando se dice algún compañero al que tengo mucho aprecio, ¿no?, que sale mucho en los medios últimamente, que el peronismo es nacionalismo, es un error. El peronismo es continentalista. Perón planteaba la visión latinoamericanista, la planteó siempre, está en todos sus libros. Y la otra idea tonta, de hablar del industrialismo como una gran cosa. Escuchen, pues esto lo tengo que explicar. ¿Qué es lo que trajo el peronismo? ¿Cuál es la novedad del peronismo en la Argentina? ¿La industria? No, ya existía la industria nacional acá. De hecho, los industriales, la Unión Industrial Argentina, agredían permanentemente al general Perón. La industria nacional empezó después de la Primera Guerra Mundial. Ya había un nivel alto de industrialización cuando llega Perón, que desde luego Perón potencia, con el IAPI que se crea antes de las elecciones. ¿Qué es lo que trajo Perón? ¿Perón qué decía? ¿Viva la industria? No, decía viva los descamisados, viva los cabecitas. Perón trajo la justicia social. Perón trajo la justicia social, la dignificación del obrero, no del patrón. Entonces, la industrialización, que hay que pensarla en la clave del siglo XXI, es un instrumento de soberanía nacional e independencia económica. Es un instrumento, y últimamente tenemos una confusión entre los fines y los medios. El fin es la justicia social. Las formas de desarrollo productivo son instrumentos. Y yo les digo, pero bueno, en Tucumán tenemos un desarrollo azucarero extraordinario. Alto nivel de valor agregado. Maquinarias de última generación. Claro, pero la vinaza, que es el efluente y el residuo, ¿saben a dónde lo tiran? Al río Dulce. ¿Y saben a quién joden? A ustedes. Y a la gente que está en el campo de Santiago. Entonces, qué tonto que es reivindicar ese tipo de industrialización que daña la salud de la gente, que daña en este caso la salud de los santiagueños y de los tucumanos más pobres. Y acá que tenemos ese ejemplo, que es un gran ejemplo, que hay que evitar que se lo apropien los conservadores derechosos, porque eran los que en su momento la despreciaban por mujer y por pobre, que tenemos el gran ejemplo de Mamantula. Mamantula sanaba. Entonces reivindicar el ejemplo de Mamantula es reivindicar el valor, primero, de las mujeres en la política y en la vida pública. Segundo, el valor de los pobres en la política y la vida pública, porque Mamantula era pobre. Tercero, el valor de los médicos, las enfermeras y el personal de salud que está tan castigado. De los maestros y las maestras, porque ella enseñaba, predicaba. Y también de los perseguidos. Porque ella lo que hizo fue guardar el legado de esos jesuitas que habían hecho las misiones para proteger a los pueblos originarios, de los bandeirantes, que eran los esclavistas de la zona de Brasil, que venían a cazar indígenas, a cazar indios, como decían. Y los jesuitas los protegían. Y habían armado comunidades en donde lo menos importante era quién era dueño de cada cosa, y lo más importante era que todos pudieran vivir en comunidad y con dignidad. Entonces, Mamantula representa eso, representa la visión de las periferias, representa también la lucha contra el status quo, contra lo que hoy parece que está bien, porque a veces hay que nadar contra la corriente, y contra la persecución, porque a nosotros, compañeros y compañeras, nos van a perseguir.
Y menos mal que nos van a perseguir, que nos van a difamar, que van a decir cualquier barbaridad de nosotros, porque si no significaría que no estamos haciendo oposición a este proyecto de miseria planificada. Y yo podría estar un largo rato hablando de cuál es el contenido del proyecto de miseria planificada. Pero todos lo estamos sufriendo, todos lo estamos viviendo. Desde el productor hortícola que me acaba de traer, después del choque, me vino a buscar un productor hortícola. Me sube a la camioneta y me dice, bueno, el año anterior yo hice 30 invernaderos de, ¿cómo se dice? De pimiento. Pero este año no pude comprar la semilla, hice 6. ¿Y qué pasa cuando hay menos? Estos genios de la economía hay una cosa que no entendieron. Si hay muy poca oferta y hay mucha demanda, suben los precios. Entonces hay poco pimiento, suben los precios de la verdura. Por eso la verdura está carísima. Porque los productores no pueden producir y por lo tanto los consumidores no pueden consumir. La miseria planificada también es que acá cerquita, Jorge, un vendedor ambulante, se haya pegado un tiro porque no le daban el permiso de venta y porque si no vendía a sus hijos no comían y ya no podía aguantar más eso. Miseria planificada es que familias como la familia Lugones, la familia Buonanotte, que ya no tenían para comer y tenían que ir al comedor a buscar la solidaridad organizada de los movimientos, ahora no tengan ni siquiera el plato de los comedores, porque le han robado los alimentos. Y esa miseria planificada la podemos ver cualquier militante, cualquier ciudadano, cualquier político, que se tome 5 minutos en ir a hablar con los compañeros que están en el territorio, en las zonas más pobres, o en ir a una escuela pública, o en ir a la universidad pública, o en ir a un hospital público. Cosa que no es habitual. Lamentablemente tenemos un presidente que no conoce su país, que si pisa Santiago del Estero, no sé si lo pisó, ¿vino acá? Claro, vino, bajó un avión, se puso, fue a la universidad y volvió. Va. El fórum. ¿Qué va a entender ese? A ver, uno no puede defender lo que no conoce. No puede amar lo que no conoce. Entonces, si él no conoce ni al pueblo de la patria, ¿qué le vamos a pedir? Que defienda al pueblo de la patria que no conoce y no ama, pero no es el único. Entonces le decía, viendo lo que pasa en la esquina de tu barrio, ahí encontrás cómo se expresa el plan de miseria planificada. Entonces yo estoy muy agradecido con los compañeros que me recibieron en el barrio La Católica, la obra maravillosa que hicieron de urbanización, un centro comunitario extraordinario, obras de cloacas, de agua, de luz para gente que no tiene nada y que hoy tiene un poco de lo que merece. Y de 40 y pico de obras que hay en la provincia, ¿no? Hay obras en 1/3 de los barrios populares, son 198 barrios populares en la provincia. Y hay 40 y pico de obras. La mitad están paradas. Y con alto nivel de avance, están al 70%, al 80%. Y el que sabe algo de obras, y el que no sabe es un tema de sentido común. Si vos tirás los caños, pero están un año sin funcionar, se te llenan de tierra, se te arruina la obra. Y se pierde una inversión tremenda y el trabajo y el esfuerzo de tantos cooperativistas, de tantos obreros de la construcción, se pierde porque el plan de miseria del gobierno de Milei decidió que esos compañeros, esos hermanos, compatriotas de las barriadas populares no tienen derecho a la dignidad, no tienen derecho a la alimentación, no tienen derecho al agua, a la luz, a las cloacas, a una vivienda razonablemente digna. Y la verdad es que ver a los compañeros y compañeras bancando esta ofensiva
donde les han sacado el sueldo, les han sacado los materiales, les han sacado la materia prima, las herramientas, los propios alimentos, para mí es un signo más de que, como decía el Papa Francisco, ¿saben que acá tenemos un personaje famoso? ¿Dónde está la...? Esta es la abortera del Papa. No, párate. Yo este es un tema del que no hablo porque... No hace falta. Este es un tema del que no hablo. Yo soy católico tradicional. Y las compañeras pañuelo azul y pañuelo verde me dijeron, Juancito, del tema no hables porque nos vamos a cagar a trompadas. Ya tenemos ley. Pero ustedes ya saben, ya tienen la ley, además, bueno. Yo tengo la posición tradicional de la iglesia a la que pertenezco. Perdón si no les gusta, pero desde luego amo, abrazo y quiero a mis compañeras. Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, esta piba, no sé cómo se animó, fue y le da un pañuelo. ¿Y qué hace el Papa? En vez de sacar las patadas en el orto, que es lo que hubiese hecho, por ejemplo, mi amigo el Padre Pepe, que está acá. Pero el Padre Paco no, No, el Padre Paco no, pero ese es amigo mío también, pero... Bueno. ¿Qué es lo que hubiese hecho? Decirle, no, mami, no, ubícate, no. ¿Y qué hizo el Papa? La abrazó. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros tenemos que abrazar al que piensa distinto. Nosotros tenemos que abrazar al que dice algo que por ahí ofende algunos valores que tenemos. Porque si no es la guerra de todos contra todos, es la guerra de los zurditos, que venimos a ser todos nosotros. Ojo, que acá puede haber un peronista ortodoxo, pero para Milei es un zurdito. Acá puede haber un cristiano comprometido, pero para Milei es un zurdito. Puede haber un radical, y para Milei es un zurdito. ¿Y saben de dónde sale la expresión zurdito? De la época de los milicos, donde los zurditos eran los que había que matar. Los zurditos eran los que había que matar. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que lograr combatir la intolerancia y construir formas de tolerancia entre nosotros. No puede ser que nos caigamos a piñas por un choque de auto. No puede ser que tengamos tantos pibes en nuestro barrio con la cucharita tomando crack y que esos pibes después son zombies y por 2 monedas te meten un fracaso. Estas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y el Padre Pepe, que por ahí no le gusta el pañuelito de la compañera, ese mismo Padre Pepe está haciendo un laburo muy parecido al que hace ella, que es ponerle el hombro a los pibes que se caen en la droga y está armando sus granjas para recuperar a los pibes. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que nos tiene que unir? En el fondo, ¿qué es lo que muestra la catadura moral de una sociedad? ¿Cómo cuida a los más frágiles? ¿Cómo cuida a los más humildes? Por eso Evita hablaba la patria de los humildes. Evita hablaba de la patria de los humildes no porque decía todos tienen que ser pobres, porque planteaba esa es la razón de ser del movimiento nacional y popular. Terminar con la pobreza y con la indignidad al que el sistema capitalista, y voy a repetir capitalista, lleva a nuestra gente. Y de nuevo para algunos compañeros y compañeras que, insisto, yo vengo de una familia muy peronista, tenía todos los libros de los discursos de Perón. El peronismo no es capitalismo, es tercera posición. Es tercera posición. Ni una cosa ni la otra cosa. Propiedad privada y mercado existieron siempre, desde antes del capitalismo. A ver, acá tenemos la feria de artesanos y productores. Eso no es capitalismo, es mercado. Capitalismo es una lógica. Es una lógica de funcionamiento del mundo. Es una lógica según lo cual lo más importante es la maximización de la ganancia. Es una lógica según la cual hay un solo Dios y ese Dios es el dinero. Y nosotros tenemos que transformar esa lógica por otra en que la mujer, el hombre y la naturaleza sean lo que están en el centro. Ese es el principio fundamental del que partimos.
hablando de la Feria de Artesanos y Productores, sí hay que reconocerle una cosa al gobernador de la provincia de Santiago, además de las obras que hizo, las viviendas, hizo mucho, es que no entró en el mercadito donde los votos de los diputados y los senadores santiagueños se venden como mercancía. Y todos los diputados y senadores santiagueños votaron en contra de la ley de bases. Y eso hay que reconocerlo. Te puede gustar más o te puede gustar menos el gobernador, pero él hizo cosas que muchos que andaban con el peronómetro en el bolsillo no hicieron. Entonces, y eso que Provincia está siendo extorsionada de una manera brutal, ¿eh? Hay 130 mil millones de pesos de coparticipación que el centralismo porteño les ha robado. Y eso es, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente. El 30% del sueldo de los maestros. Esos son obras públicas. Esos son los hospitales. Entonces, acá hay otro tema que les quería transmitir, y es que nosotros corremos dos riesgos. El riesgo del centralismo porteño, del que ya hablé y que yo ya di mi compromiso, de qué es lo que voy a hacer si nosotros llegamos al gobierno. La ciudad de Buenos Aires va a dejar de ser la capital. Pero hay otro riesgo que es peor todavía, que es la disolución nacional. Que es que cada provincia crea que es un estado aparte. Que cada provincia crea que puede realizarse sin lo que el 9 de julio se proclamó con un nombre hermoso, que es las Provincias Unidas de Sudamérica. Y que era mucho más grande territorialmente de lo que soy, porque nos fueron enchiqueciendo, achicando de patria grande a patrias chicas y armando muchos países de lo que debía ser un gran país. Y eso lo hicieron los ingleses, los amigos de Milei. Y ahora lo hacen los norteamericanos. Y nosotros, tercera posición, insisto. No queremos que nos saquen ni los chinos, ni los rusos, ni los norteamericanos. Queremos una Argentina para los argentinos y una Latinoamérica para los latinoamericanos. Y eso lo tenemos que defender. Esta actividad tiene dos consignas: organizar la bronca y construir la alternativa. Organizar la bronca para que no estalle para adentro, en depresión, en frustración, en enfermedades mentales, adicciones, este sentido de que mi fracaso es mi culpa y que no es una sociedad que está fracasando en su conjunto. Y organizar la bronca implica resistir, implica pelear, implica luchar. Y hay distintos planos en esta lucha. Hay un plano que es un plano elemental para cualquier momento de resistencia, que es estar en la calle, que es la presencia permanente del pueblo pacíficamente movilizado frente a cada agresión de un Estado represor y de un Estado hambreador como el de Milei. Hay otra forma que es la resistencia legal. Miren, la semana que viene van a llegar 400 toneladas, 400.000 kilos de alimentos acá a Santiago, como producto de la batalla que dimos en tribunales contra Petovelo para la distribución de los alimentos. Y que contra todo pronóstico la aplastamos como la cucaracha que es. Y perdió. Y tuvo que cumplir. Y miren que patoteó, presionó, mandó a apretar, mandó a decir que nos iban a meter presos y le ganamos. Se puede enfrentar a estos sinvergüenzas. Y hay otro plano de resistencia, de luego, que para mí, lo mencionaba antes, es tal vez el más invisible, pero el más importante,
que es el plano de la solidaridad cotidiana, con el que tenés al lado, con tu hermano, con tu primo, con tu familia, y la solidaridad organizada, y por eso quiero convocarlos a ustedes, a los que nos estén viendo, a integrarse a las brigadas que desarrolla Argentina Humana de salud y de educación. Las compañías están a cargo, por favor, párense si están acá presentes. ¿Están? Bueno. Ahí las tienen, ahí las ven. Es llevar la alfabetización y el apoyo escolar a los pibes. Es llevar programas de salud a los barrios. Entonces, unirse los que están en una posición un poco mejor, los que estamos, porque yo provenga de las clases medias acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires, los que estamos en una posición un poquito mejor, tenderle la mano al que está un poquito peor o al que se está cayendo. Y hay otro plano de resistencia que es hoy el que me toca a mí liderar en el marco de Argentina Humana. Mi trayectoria de lucha ha sido siempre en los movimientos sociales, pero hoy estoy en otro plano que no es ni más importante ni menos importante, que es el plano de la resistencia y de lucha política. En ese sentido, nosotros tenemos algunas tareas de naturaleza interna, que es conformar el partido en todas las provincias. El partido se llama Patria Grande. Están haciendo las afiliaciones. ¿Dónde están haciendo las afiliaciones? Atrás están haciendo las afiliaciones. Creo que hay que juntar como 4.000 acá en Santiago. Así que pónganse las pilas, pongan la firmita y afíliense. ¿Y saben para qué es importante el partido? Porque, desde luego, nosotros no vamos a armar internas en las provincias donde las cosas más o menos están ordenadas. Ya bastante quilombo tenemos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Pero sirve muchas veces para condicionar las políticas públicas. Nosotros, como Patria Grande, con 3 diputados nacionales hemos logrado condicionar muchas políticas públicas. Las de barrios populares, las leyes ambientales, la ley de protección de personas en situación de calle, incluso en el 2022 y en el 2023 un bono para las personas que estaban cayendo en la indigencia, porque durante el gobierno al Frente de Todos aumentó la pobreza y la indigencia, que es la mayor traición que un gobierno popular le puede hacer a su pueblo. Salir con más pobres de los que llegó. Eso no se puede volver a repetir. Entonces nos permite poder hablar desde una posición de fuerza, incluso con los aliados. Pero hablando de la política, la segunda misión, aparte de organizar la bronca, y organizar la bronca tiene todos estos planos de intervención, está construir la alternativa. Y cuando hablamos de construir la alternativa, hay que empezar por lo más básico, que son los valores esenciales de un movimiento de cambio, que son nuestros principios éticos de amor al prójimo, de amor a los más humildes, de comunidad que se realiza únicamente si se puede realizar colectivamente y no de manera individual, de proteger la fragilidad, sea ambiental, sea en términos de salud. Es decir, los valores que surgen de sentimientos de empatía y de comprensión de la situación del otro. Cuando perdés esos valores que surgen de sentimientos, terminás mal. Aunque seas muy inteligente, aunque seas muy hábil en la táctica política, terminás jugando para otros. Por eso yo les digo, yo a Cristina la conozco, la quiero y la critico mucho. Pero ella nunca perdió la llama de los sentimientos a favor del pueblo y de los humildes. Por eso la defiendo. Claramente, así como la defiendo, y haberla defendido en los peores momentos me da la autoridad para hacer algunas críticas, no es la mejor eligiendo candidatos a presidente, ¿eh? Miren, les cuento, cuando nosotros estábamos promoviendo la candidatura de Guado y
y queríamos que sea el candidato que apoyara a Cristina. Y cuando eso se cae, yo me entero un par de horas antes, porque me llama Cristina y me cita. Desde luego, yo tenía una calentura que no les puedo explicar. La discusión que fue esa, no la voy a contar porque es una cosa privada, pero fue tremendo. Pero yo había dicho, nosotros habíamos planteado, porque veíamos esa posibilidad. Si lo bajan a huevo vamos nosotros no vamos a aceptar que el candidato único de nuestro campo sea Massa. No solamente porque era un malísimo candidato. Malísimo. 120% de inflación, aumento de la pobreza, desastre. Había dicho que le iba a llevar al 3%, no la llevó al 3%. No había forma, era un candidato con el que no se podía ganar. Sino por otro motivo, que es, a veces en las derrotas está la semilla del futuro, pero si peleás. Y fue así que el planteo fue, bueno, a ver, o nos dan las PASO o vamos por afuera. Pero nosotros no vamos a convalidar esto. Queremos ir a las PASO sabiendo que Massa juega con el caballo del comisario, sabiendo que podemos perder. Pero también sabemos que vamos a condicionar y que Massa va a tener que firmar, y firmó el plan de un lote para cada familia, en el que se inscribieron 1 millón de familias para tener un pedazo de tierra para construir su casa. Y que si hubiésemos ganado las generales, que estuvimos así, hoy habría un programa para que ninguna familia argentina se quede sin casa. Porque lo pudimos condicionar a partir del 1,5 millones de votos que sacamos. Sin un solo apoyo del aparato. En esta provincia no nos dieron la boleta. Los que se acuerdan sabrán que fuimos con boleta corta. Ir con boleta corta es, estás condenado. No hay forma. Todos los concejales, diputados y qué sé yo van a militar la otra boleta. ¿Por qué? Porque uno puede tener mucho cariño y mucho respeto y mucha admiración por una mujer que le dio más derechos, obras, amplió las posibilidades de los argentinos y de las argentinas. Pero lo que no hay que hacer en la vida es ser olfa. No hay que ser chupamedias. No hay que ser disciplinado, domado, obediente. Hay que pensar con nuestra propia cabeza. Los que hablan mucho, porque esto yo lo vi una y otra vez, en política, hay que ser orgánico, y ser orgánico quiere decir obedecer estúpidamente lo que te diga el que está arriba. Los que hablan mucho de eso se confunden un poquitito lo que son las convicciones con lo que son las conveniencias personales, porque muchas veces quieren ser orgánicos para tener los cargos, para tener los laburos. Bueno, eso yo no lo acepto. No digo que todos sean así, No digo que todos sean así. No digo que esto tenga que ser una murga donde cada cual baila al ritmo que le pinta. Me encanta la murga igual. Pero tampoco ser boludos. ¿Quién está hablando ahí que me está poniendo? No sé si me contesta a mí o otro. Entonces, estos valores. Después, nosotros tenemos algunos principios que heredamos del movimiento nacional, que es el principio de soberanía política, el principio de independencia económica y el principio de justicia social, que tenemos que actualizarlos al siglo XXI. No quiere decir lo mismo independencia económica hoy que hace 70 años. No quiere decir lo mismo cuando, por ejemplo, las grandes corporaciones de inteligencia artificial, ¿a quién usó acá el ChatGPT? Levante la mano. Bueno, a ver, empiecen a usarlo, muchachos. Cuando la inteligencia artificial, y vos le preguntás, entrás ahí y le preguntás, bueno, dígame las primeras 5 ciudades que se fundaron en la Argentina. ¿Cuál viene primera? Obvio. Bueno. ¿De dónde lo saca eso la inteligencia artificial? ¿Es una revelación que viene del cielo? No, lo chupa de una base de datos, que puede ser de la universidad pública. Ese es conocimiento generado por el trabajo argentino.
¿Y cuánto le cobra la universidad pública a esa empresa que lucra? Nada. Entonces, ¿qué es independencia económica en el siglo XXI? Que no nos afanen el conocimiento. ¿Qué es independencia económica en el siglo XXI? Que podamos desarrollar el reactor nuclear Karen, que son reactores nucleares modulares, seguros, ecológicos, y que el gobierno de Milei discontinuó. ¿Qué es independencia económica? Que el gasoducto Néstor Kirchner, que sirve para exportar e importar gas, también sirva para que la industria y las familias argentinas tengan gas. Porque es un caño que va hasta Bolivia, pero no tiene ramitas que se abren para las ciudades y los pueblos industriales. ¿Qué es independencia económica en el siglo XXI? Que no nos afanen el litio como nos lo están afanando. Cuando Perón hablaba de independencia económica, la matriz sojera, transgénica del campo argentino era absolutamente distinta. La composición de la oligarquía era absolutamente distinta. ¿Qué hacemos con eso? Santiago es la cuarta productora de soja. Y eso tiene su aspecto positivo o su aspecto negativo. Recién venía un compañero del Mocase. Yo anduve mucho por Monte Quemado, por Quimilí, por la Triple Frontera. Anduve mucho por la zona de conflicto, que son conflictos ambientales y territoriales. Porque el desmonte no solamente expulsa a la población campesina que termina en una villa o en una barriada acá o en Buenos Aires, sale ese lugar maravilloso como la comunidad del Símbol donde mataron al compañero Ferreira y termina el Símbol y termina viviendo mucho peor, sino que perder el monte, perder el bosque es perder la biodiversidad. Y eso no lo recuperás más, ¿eh? Después no va a venir un inversor alemán a recuperarte la biodiversidad. Esos son valores para el futuro. El otro día, ¿escucharon algo de la ley Conan? Bueno. Entonces hubo una compañera que tuvo una idea y dijo, hagamos la ley Carpincho. La ley Carpincho, los carpinchos son lo más. Bueno. ¿Y qué es la ley Carpincho? La ley Carpincho es, a ver, los countries ponen cercas electrificadas para que no pasen dos tipos de seres despreciables, los pobres y los carpinchos. Entonces, si aparece un pobre, que se electrocute, y si aparece un carpincho, que se electrocute también. Bueno, no se puede. La Argentina es un solo país, entonces ya es suficiente que tenés tus murallas, pero electrificar al carpinchito no va. Pero no solamente es eso, sino que tiene que ver con proteger la fauna silvestre, que es la biodiversidad, que para los que tenemos fe es un regalo de Dios y para los que no tienen fe es un producto de millones de años de evolución natural. ¿Ustedes piensan que es gratis hacer mierda eso? ¿Que no nos va a venir en contra? Pero esto ya no lo dice un hippie que está en una comunidad en la Sierra de Córdoba, con todo el respeto a mis compañeros que hicieron que en la Sierra de Córdoba sea el único lugar donde ganamos las elecciones. Así que imagínense que no tengo ningún problema, los quiero mucho. No lo dice un ecologista falopa, lo dice la ciencia, lo dice el Papa Francisco, lo dice cualquier persona que estudia los datos. Vos destruís la biodiversidad y destruís los bosques, te quedas sin aire, te quedas sin agua y después te vas a quedar sin industria. Es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que pasa que la lógica capitalista, que no es lo mismo que la propiedad privada y el mercado, que nosotros como tercera posición siempre respetamos. La propiedad privada y el mercado siempre la respetamos. No solamente la respetamos, sino que queremos que, como sucede en Santiago del Estero, donde el 70-80% de las familias son propietarias de su propia vivienda, en el resto del país, que es el 40%, que todo el mundo sea propietario. El problema es que cuando ellos hablan de propiedad privada, hablan de la propiedad privada del 1%. Nosotros queremos la propiedad privada del 100%. Eso es tercera posición. Y cuando hablan de mercado, está muy bien, está el mercado del dólar. Viste que tenemos el Messi de la finanza. Bueno, muy Messi no es. ¿Alguno lo tiene a Ever Ludueña? Vale.
es Massa Berludueña, porque es como un amor no correspondido el de Caputo y los mercados, ¿viste? El tipo le soba el lomo, va, los abraza, los besa, debe recibir algún sobre seguramente, pero los mercados le dicen, y no, papá. Entonces aumenta la brecha del dólar, aumenta la inflación, va a haber una devaluación. Ojo, el piojo, va a haber una devaluación, y cuando hay una devaluación, cae el ingreso real de la gente. Así que hay que prepararse para una situación peor a la situación que tenemos ahora. Por eso hay que fortalecer los organismos de solidaridad. Bueno, esos son los mercados, dice. No, el mercado lo tenés acá, en la feria de artesanos, eso también es un mercado. El mercado es la feria frutíhortícola. El mercado es el mercadito del barrio, es el supermercado. Yo quiero que funcione bien ese mercado, porque ahí es donde compra la gente de carne y hueso, el pan, la leche, la carne, las cosas para su familia. Y por ahora, lo único que pasa en esos mercados es que los que venden pueden vender menos y los que compran pueden comprar menos. Y de peor calidad. Entonces, digo, hay que actualizar la doctrina y la forma de ejecución, entendiendo, por ejemplo, que la justicia social tiene otro contenido hoy. Porque en los 40 existía el pleno empleo. Cualquier obrero salía de una fábrica y entraba a otra. Cualquier obrero salía de una explotación azucarera y entraba a otra. Por eso la FOTIA era tan poderosa, la UOM era tan poderosa. Ahora no es así. Ahora no es así. El peón rural tenía derechos. Ahora no es así. Ahora la mitad de la población o el 60% de la población trabajadora está en la informalidad. Está en las formas precarias de empleo. Entonces, ¿cómo se dota de derechos a ese tercio de trabajadores informales, a los vendedores ambulantes, a los cartoneros, a los cooperativistas? ¿Cómo se hace eso? Porque no se hace solamente recuperando las leyes laborales, como pasó en la época de Néstor y Cristina, porque eso es para 1 de cada 3, depende de la provincia, pero acá es para 1 de cada 3 trabajadores, solo el 30% de los trabajadores están en el sector formal. Y el resto, que se joda, solamente nos vamos a preocupar por los trabajadores asalariados registrados. Van a ser cada vez menos. Yo esto siempre se lo digo a los compañeros sindicalistas. No van a desaparecer porque Milei los persiga, van a desaparecer porque van a ser cada vez menos los asalariados. Si no abraza el movimiento obrero a los que no están en el régimen salarial, a los que trabajan por cuenta propia, a los que están en la informalidad, y no construimos derechos laborales para ese sector, estamos jodidos. Y por eso el planteo nuestro de una economía mixta, donde la economía popular comunitaria, hay que pensar una economía mixta, sector público, sector privado, sector comunitario. Ese es un contenido de la agenda nueva de justicia social, tierra, techo y trabajo. Tierra es también, y yo sé que a muchos no les gusta la palabra, Menem frega, tierra es reforma agraria. La Argentina necesita una reforma agraria, no se puede vivir en un país donde la oligarquía terrateniente sigue imponiendo la bota a la economía argentina y sigue expulsando a la población del territorio. Nosotros tendríamos que tener 25% de población rural. ¿Saben cuánto tenemos a nivel nacional de población rural? 3%. Estamos peor que el ducado de Liechtenstein, que es así. O que Liberlandia, que es un país que no existe, pero que Milei fue a visitar. Una cosa muy extraña. O sea, así. ¿Cómo puede ser que en la Argentina tengamos 3% de población rural? Si es un país agrario. Bueno, porque nos fumigan los pueblos, porque nos sacan los trenes de los pueblos, porque le afanan las tierras a la gente que vive en el campo, y porque si la gente no las quiere vender, la cagan a tiros. Misiones, Santiago, bueno, resiste, hay un 20, 25, 30% de población rural, porque hay movimientos rurales que han dado la vida para defender esos territorios, porque hay pueblos originarios que han dado la vida para defender esos territorios. Estas cosas que les estoy planteando, tierra para el que la trabaja,
respeto del ambiente, respeto de la biodiversidad, un lote para cada familia, cambiar la capital federal del lugar, derechos para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es el contenido de para qué queremos el poder. Y yo quiero que cada vez que venga un dirigente, porque estoy dispuesto a apoyar a cualquiera que me explique con claridad qué es lo que va a hacer con el poder. Pero que no me diga nada más que el déficit esto, que la tasa de interés lo otro, que la deuda lo otro. Que me diga qué va a hacer para que nuestra Argentina sea digna para la gente. Yo por lo menos puedo decir estas 5 cosas. Y les juro que es un montón. Tenemos varias cosas más, pero digo, ya con 5 estás planteando un contenido político y programático. Porque así como hay 3 banderas, así como están las 3T, tenemos también, y con esto voy cerrando, tenemos también 3 misiones para construir la alternativa. La primera tiene que ver con la organización popular, las organizaciones libres del pueblo, el poder popular, la comunidad organizada. El movimiento nacional nunca fue estadocéntrico. Esta idea de que el Estado hace todo, ni el Estado hace todo, ni el mercado hace todo. Tercera posición. ¿Y qué es lo que hay ahí? Que es como el cemento que une la comunidad organizada. La comunidad organizada, que son los clubes de barrio, que son las bibliotecas, que son las cooperativas, que son las juntas vecinales, que son las sociedades de fomento, que son los grupos tradicionalistas, que son los pueblos originarios, que son las comunidades campesinas. Eso es comunidad organizada. Y que permite, que son los sindicatos, que permite que no haya abusos de poder cuando el Estado está gobernado por este tipo de gente, o por lo menos frenarlos un poco, y que permite avanzar cuando hay gobiernos populares. Entonces, fortalecer la comunidad organizada. La segunda misión es la planificación estratégica. Tenemos que volver a los planes quinquenales, donde todas estas cosas de las que yo estoy hablando y todas las otras cosas que hay que hacer en términos de desarrollo productivo, de nueva industrialización, etcétera, estén planificadas. Porque si no, efectivamente rige la ley del mercado, rige el pensamiento neoliberal. El ser humano, para construir su destino, planifica. Como cualquier maestra cuando inicia el curso, dice, bueno, hoy voy a dar esta materia, o este tema, mañana voy a dar este tema, pasado voy a hacer una evaluación. No puede ser que llegue un gobierno y el día anterior al que va a asumir elija a los ministros a la sanfazón y ninguno trae ningún plan. Y le explica a la gente lo que va a hacer. Nosotros tenemos que tener clarito lo que vamos a hacer. Eso es el Plan de Desarrollo Humano Integral para nosotros y los invito a integrarse a los equipos técnicos del Plan de Desarrollo Integral. Entonces, comunidad organizada, planificación estratégica, de lo que es más terrenal como la vivienda y de lo que parece más lejano como los satélites, como el Tronador 2, que era nuestro lanzasatélite, como el CAREM, que tiene que ver con nuestra nueva tecnología nuclear, con una estrategia soberana para el litio. O sea, las dos puntas, ¿no? Lo estratégico en términos de recursos y lo estratégico en términos sociales. Y la tercera cuestión es la representación política. Y ahí viene la parte en la que de nuevo les pido que no se subordinen acríticamente a el pensamiento partidocrático que Perón combatió tanto. La representación política, los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes, se tienen que parecer más a su pueblo. No puede ser que en un país con 50% de pobreza haya una sola diputada nacional pobre, que es Natalia Saracho, que es nuestra compañera. No puede ser que en un país donde el 10% de la gente vive en barrios populares, solamente esté Fede Fagioli como diputado en la provincia de Buenos Aires, que es un habitante de un barrio popular. No puede ser que, en términos de juventud, haya tan pocas pibas y tan pocos pibes. No puede ser que haya tan pocos maestros, que haya tan pocos médicos, que haya tan pocas enfermeras, que haya tan pocas... A ver, les decía, tenemos el 3% de población rural. Bueno, por lo menos tendría que haber 2 campesinos, si son 200 y pico diputados.
Bueno, no hay ninguno, desde nunca. Entonces, tenemos un problema de una representación política que no se parece al pueblo, se parece a las organizaciones políticas. Y yo sé que muchos de los que están acá pertenecemos, yo presido un partido político. Yo pertenezco al cupo político, si se quiere. Que tiene que ser un tercio, la mitad, pero no puede ser todo. No puede ser todo. Y la representación política, que tiene que ser colectiva, después, a la hora de los bifes, a la hora de seleccionar a los representantes, sea candidato a presidente o sea candidato a cualquier otra cosa, por favor, usemos el sentido común, que dice básicamente lo siguiente: la forma más fácil de predecir la conducta futura, ¿saben cuál es? La conducta pasada. Si alguien fue incoherente, si alguien traicionó, si alguien dijo una cosa e hizo otra, hace 5 años, hace 10 años, lo más probable es que lo vuelva a hacer. Lo más probable es que lo vuelva a hacer. Entonces, en nuestra representación, exijamos coherencia. No seamos pragmáticos, porque ya perdimos con los pragmáticos. Votemos con el corazón y votemos con la convicción. Exijamos que haya ese tipo de representación política. Y miren, hay muchos compañeros y compañeras de mi generación, por ejemplo, los que tenemos entre 35 y 45, que están preparados para gobernar. Tal vez el más evidente hoy es Axel. Y yo lo apoyo fuerte a Axel. Ahora digo lo mismo que decía cuando era la campaña, lo estábamos promoviendo a Guado. Si Axel lo bajan, se baja, no se anima, etcétera, yo estoy. Y no sé si voy a poder hacer mucho, pero tierra, techo, trabajo y el cambio de la capital federal no va a faltar. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. La patria no se vende, en serio, la patria se defiende.